Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Central de Pediatría de hoy martes. El tema de hoy es desafío diagnóstico y tratamiento del asma en preescolares. Antes de comenzar, les recordamos a todos que los micrófonos deben permanecer silenciados. Les pedimos utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias que serán leídos al finalizar la presentación. Y recordar que todo el material va a ser subido luego a internet, por lo que les pedimos respetar la privacidad de los pacientes que se pudieran presentar y evitar dar datos personales. Invitamos al doctor Hernán Talamoni, jefe de Neumonología Pediátrica. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con un caso clínico. Luego, al finalizar este caso clínico, vamos a dejar unas preguntas que vamos a intentar contestar una vez que finalice la charla. Entonces, el caso clínico consta de un niño de 3 años de edad que concurre al consultorio en mayo por presentar cuadros de tos y agitación. Refiere haber estado internado los 5 meses de vida por cuadro de dificultad respiratoria, siendo externado con diagnóstico de bronquiolitis. A partir de allí no presentó nuevas internaciones, pero refiere haber presentado 2 episodios obstructivos a los 2 años, y en este último año 3 episodios obstructivos, recibiendo salbutamol en 1 y salbutamol y corticoides en los otros 2. La siguiente. Como antecedentes personales, se trata de un recién nacido atérmico, de peso adecuado para edad gestacional, segundo hijo, comenzó la guardería a los 4 meses de vida, se internó a los 5 por un cuadro de bronquiolitis, 4 días en piso con requerimiento de oxígeno por bigotera, con virológico positivo para rinovirus. Al segundo año tuvo 2 cuadros obstructivos, al tercer año 3 cuadros obstructivos, no es vomitador, no se atraganta al alimentarse, tiene deposiciones normoformadas y buen crecimiento pondoestatural, en percentilo 50 para peso y para talla. La siguiente. Con respecto a antecedentes familiares, la madre tuvo asma de niña, tiene un hermano de 9 años, BOR, en los primeros años de vida, y no tiene contacto con tosedores crónicos. La siguiente, por favor. Al examen físico es un paciente con tórax con elasticidad conservada, no tiene uñas en vidrio de reloj o claving, buena entrada de aire bilateral, murmullo vesicular conservado, con saturación de 99% aire ambiente, 2 ruidos en 4 focos, silencios libres, y tiene eczemas en miembros inferiores. La siguiente. Con respecto a la situación medioambiental, ambos padres fuman, dicen que fuman afuera, no utilizan desodorantes de ambiente ni saumerios, calefaccionan a gas, abundantes peluches en el cuarto del bebé, y mascotas, un perro de pelo corto, un salchicha en la casa. La radiografía de tórax, que se realizó el año pasado durante un cuadro obstructivo, presenta signos de hiperinsuflación, sin alteraciones visibles en los campos pulmonares, y una sileta cardíaca dentro de límites normales. La siguiente. Las preguntas para hacer en este caso es, ¿le impresiona que puede tener asma este paciente? ¿Le indicaría tratamiento preventivo? Si no, ¿cuál? Eso lo vamos a contestar al finalizar la charla. La siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar sobre asma en preescolares, diagnóstico de asma, diagnósticos diferenciales, fenotipos de sibilantes y respuesta a controladores. La siguiente. ¿Cuándo consideramos en pacientes niños preescolares el diagnóstico de asma bronquial? Sobre todo, ante todo... Bueno, entonces, ¿cuándo consideramos el diagnóstico de asma bronquial? Ante todo niño, digamos, independientemente de la edad que tenga, con episodios recurrentes, 2 o más de sibilancias o disnea, con síntomas de tos, obstrucción del flujo aéreo o dificultad para respirar, hay que sospechar, digamos, que el paciente puede tener o un cuadro de asma bronquial o de un sibilante transitorio. Cuando es chico, entre los primeros 2 años, lo primero que uno piensa que puede ser una bronquiolitis, que es una obstrucción a nivel de la pequeña vía aérea. La siguiente. En los niños pequeños, el diagnóstico de asma bronquial es esencialmente clínico y se basa en episodios reiterados de obstrucción bronquial, reversibilidad de los mismos en forma espontánea o con la administración de broncodilatadores y factores personales y familiares de atopía. La siguiente.
Esta es una diapositiva que nos permite ver la prevalencia de asma en el mundo. Es un estudio que se llama ISAC, que se hizo a nivel mundial, y Argentina, vemos en la flecha, que tiene una prevalencia intermedia. Entre los 6 y 7 años la prevalencia de asma es del 16.4%, mientras que en los 13 y 14 años es del 10.9%. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos un diagnóstico en preescolares, que es un diagnóstico eminentemente clínico, basados en la anamnesis, en el examen físico y exámenes complementarios. Ya más allá de los 6 años, el paciente está en condiciones de hacer pruebas que requieren cierto esfuerzo y cierta cooperación, como es la espirometría. La espirometría lo que permite es ver si una vez que uno hace un estudio, ve el FEB1 y la pequeña vía aérea, que es el 25-75, y si después de un broncodilatador se produce una mejoría del 12 al 15% en el FEB1 o del 35% en el FEB 25-75, uno dice que tiene hiperreactividad en la vía aérea. Eso, más broncoespasmos a repetición y antecedente familiar y atopía, es asma. Lo que no quiere decir que uno haga el diagnóstico de asma que el paciente tiene que recibir tratamiento. Para eso nos tenemos que ver o fijar cómo son la evolución del paciente, cuántos episodios está teniendo, cuántos cuadros de tos, de broncoespasmos, etc. Pero en pediatría, en preescolares, digamos, es mucho más difícil y nos basamos más o menos en la parte clínica, excepto por algo, en un ratito les voy a mostrar un estudio que está en boga en este momento. La siguiente. Hay un índice clínico para definir riesgos de asma en chicos con sibilancias recurrentes, que lo hizo Castro Rodríguez, y lo publicó en el Blue Journal en el año 2000, que habla de criterios mayores, que son eczemas en la infancia, o padres, o sea, madre o padre, con diagnóstico médico de asma. Y criterios menores, rinitis alérgica, cuadros obstructivos no asociados a resfríos, y eosinofilia. Con un criterio mayor o 2 criterios menores positivos, hay un 77% de certeza que su hijo o que el paciente será asmático cuando llegue a etapa escolar. La siguiente. Entonces, tenemos como 2 cajas. Por un lado tenemos el lactante sibilante, el paciente que puede ser tanto un asmático como un sibilante transitorio, al que posiblemente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la cantidad de episodios y el tipo de la severidad de los episodios, vamos a tratar o no. Pero al mismo tiempo, en los preescolares, sobre todo cuando son medio chicos, hay que ir fijándose cómo evoluciona el paciente, porque puede haber la fibrosis quística, que el paciente tenga aspiración o reflujo, que tenga algún trastorno inmunológico, que tenga una enfermedad pulmonar crónica postviral, que tenga una disquinesia ciliar o alguna malformación congénita, como por ejemplo un anillo vascular. La siguiente. ¿Qué diagnósticos pueden simular un asma? Con afectación de la gran vía aérea tenemos que se haya aspirado un cuerpo extraño, haya pasado desapercibido en el primer momento, y el paciente comience con infecciones y cuadros obstructivos a repetición, que si no nos damos cuenta pronto, posiblemente las infecciones lleven a destruir el bronquio y a bronquiectasias. Otras malformaciones congénitas, que el paciente tenga un anillo vascular, que con lo cual comprime la vía aérea, el esófago y la vía aérea, y posiblemente es un paciente que no solo hace broncoespasmos, sino que también hace laringitis a repetición, que tenga una enfermedad cardíaca, que tenga una obstrucción supraglótica, o síntomas histéricos, una tos psicógena o síndrome de hiperventilación. La siguiente. Y con respecto a obstrucción predominantemente de la pequeña vía aérea que puede simular asma, son el síndrome aspirativo, que se esté aspirando el paciente o tenga reflujo. No todos los pacientes que tienen reflujo vomitan, puede ser un reflujo silente y dar síntomas de empeoramiento del asma o de los broncoespasmos. Que tenga una displasia broncopulmonar, la bronquiolitis, como charlamos, viral aguda, o fibrosis quística. La siguiente. ¿Qué hallazgos clínicos nos hacen pensar en que puede tener otra cosa que no sea asma? Por ejemplo, haber tenido síntomas neonatales, en comenzar en este momento con síntomas obstructivos, o que tengan sibilancias asociadas a la alimentación o a los vómitos, que comience en forma brusca con un cuadro de tos o asfixia, que por ahí fue un cuerpo extraño, que el paciente mal absorba y uno pensaría en mala absorción o una posible fibrosis quística, o estridor, que el paciente pensaría en reflujo o algún anillo vascular. Y con respecto al examen físico, retraso del crecimiento, el asmático no presenta retraso de crecimiento, soplo cardíaco, claving o hipocratismo digital. Esto es muy importante. Si el asmático sea severo, nunca vamos a ver un ascendido de reloj en un asmático. O signos pulmonares también unilaterales. La siguiente.
Entonces, cuando nos viene un paciente tenemos, como dijimos, el asma bronquial representa un 10-11% de los pacientes, pero están los sibilantes transitorios que representan como el 20-25% también de los pacientes pediátricos que vienen a vernos preescolares. La siguiente. Hay un trabajo que es viejo, pero que es muy reproducido, que es hecho por Fernando Martínez, que es un médico neumonólogo chileno que trabaja en Tucson, y publicó Asma y sibilancias en los primeros 6 años de vida. Fue un estudio prospectivo de 826 niños recién nacidos, y él se preguntaba qué los llevaba a sibilar antes de los 3 años y qué relación había con la sibilancia a los 6 años. A estos pacientes a los 9 meses le hizo IG de cordón, un test de función pulmonar del lactante, cuestionario al año de vida, y a los 6 años volvió a repetir dosaje de IG, un test de función pulmonar y test cutáneos. La siguiente. Y encontró que 51% nunca habían sibilado, como pasa habitualmente, y a él lo que más le llamó la atención es este 20%. 20% de pacientes que sibilaron en los primeros 3 años, pero a los 6 años ya no sibilaban más. Después había un 15% que no habían sibilado al principio, pero tardíamente empezaron a sibilar, y un 14% que sibilaban en todo momento. La siguiente. Y vio que ese 20% de los pacientes que habían sibilado los primeros 3 años, pero que a los 6 ya no sibilaban más, no tenían antecedente de asma o atopía, las madres habían fumado durante el embarazo, cuando hacían espirometría del lactante tenían un descenso del Vimax-FRC, que es lo que indica que tenía vía aérea más pequeña, y sobre todo varones, y que tenían una IgE y test cutáneos normales. Estos pacientes eran los cuales, frente a infecciones respiratorias, hacían broncoespasmos, pero a medida que iban creciendo, dejaban de hacerlo. Mientras que el 15% de los que seguían no sibilaron antes de los 3 años, pero sibilaban después de los 6, ellos sí tenían infecciones virales, también tenían disminución de la función pulmonar, pero tenían hiperreactividad bronquial. Mientras que el 14% que sibilaban en todo momento, había antecedentes de asma en las madres, rinitis, eczemas e IgE aumentada. Bueno, esta es una cosa que quería mostrarle, que es una técnica, se llama técnica de la oscilación forzada, FOT o IOS, que es una técnica que permite evaluar la mecánica del sistema respiratorio de forma no invasiva, durante una respiración espontánea, o sea que no requiere de esfuerzo. Evalúa la impedancia del sistema respiratorio, que es la Z, a diferentes frecuencias de oscilación. La siguiente. A partir de la impedancia se deriva la resistencia y la reactancia, que son las fuerzas que deben ser vencidas, ¿sí?, por las señales acústicas, para que el aire pueda ser desplazado dentro y fuera del sistema respiratorio. La resistencia depende fundamentalmente determinada principalmente por las propiedades elásticas e inerciales de las vías aéreas, tejido pulmonar y el tórax, expresa las propiedades mecánicas de la pequeña vía aérea. La siguiente. Se aplica un estímulo al sistema respiratorio a través de una boquilla. Si son pacientes más chicos, de 2-3 años, se le puede poner una máscara, y ahí se emiten señales acústicas que se encuentran entre los 5 y los 30 Hz, mientras el paciente respira tranquilamente. A través de 2 sensores colocados a nivel de la boquilla, hay un transductor de presión y un medidor de flujo que es un neumatacógrafo con un transductor de presión diferencial. La siguiente. Se realizan 3 mediciones de 30 segundos, también uno puede poner el aparato que cuando se llegan a 3 respiraciones a volumen tidal o volumen corriente, que son realmente buenas, se corte la prueba, pero si no son 30 segundos, y el paciente debe tener al menos 3 respiraciones en volumen corriente y de forma regular. Se ve la morfología de las curvas, que debe estar libre de artefactos, el mismo aparato se encarga, si hay un tos, cierre glótico, respiración agitada, de eliminarlas, mostrando las 3 respiraciones a volumen corriente, que tengan una variabilidad menor entre las pruebas del 10%. La siguiente. Acá vemos 2 fotos, una paciente muy pequeña que tiene una máscara y otra un poquito más grande que tiene una pieza bucal. Entonces lo que hace el aparato es detectar limitaciones al flujo en expiración a volumen tidal, o sea, volumen corriente, en respiración tranquila, y determina si hay una obstrucción a nivel central, periférica o heterogénea. También pone de manifiesto las respuestas a broncodilatadores. Esto es importante porque les comenté que esto se hace desde el año 1956 por Dubois, pero
no tenía mucha sensibilidad, pero empezaron a salir artículos. De hecho, la IRS, la European Respiratory Society, sacó un artículo en el 2020, en el 2020, con los estándares técnicos, y eso permitió determinar el umbral de distribución de la vía aérea para cuando hay obstrucción en la vía aérea para diferentes edades. Entonces los umbrales recomendados fueron de menos 40 en la resistencia 5 Hz y de más 50 en la reactancia 5 Hz. A su vez también salieron artículos donde empezaron a ver valores de referencia para poblaciones entre 3 y 17 años. Esto hizo que hubiera muchas poblaciones y cada vez sea más sensible. Entonces es un complemento de la espirometría. La siguiente. Entonces, las principales indicaciones de la técnica de la oscilación forzada sería para niños a partir de los 2-3 años, permite detectar obstrucción a nivel de la vía aérea proximal o distales y obtener respuesta bronquial a un broncodilatador. También sirve para seguimiento y evaluación de respuesta a los tratamientos que se le instituyen a los pacientes, y es particularmente útil en aquellos pacientes que presentan síntomas de obstrucción bronquial, cuya espirometría en reposo es normal, o bien para pacientes que no tienen buena cooperación en las pruebas dependientes de esfuerzo. La siguiente. Volviendo al tema de los sibilantes y los asmáticos, tenemos fenotipos. Un fenotipo que lo llamamos transitorio, que son los que tienen síntomas, como contaba en el artículo, a los 3 años de vida, pero a medida que van creciendo, cada vez tienen menos síntomas, teniendo casi asintomáticos después de los 6 años. Y están los persistentes, que continúan con síntomas durante la niñez y se dividen en sibilantes no atópicos o sibilantes asociados a inmunoglobulina E aumentada. La siguiente. A su vez, con respecto al patrón de síntomas, tenemos los intermitentes, que tienen síntomas asociados a infecciones virales, que se llaman sibilantes virales episódicos. Si uno mide feno, el feno es el óxido nítrico exhalado, que lo que nos determina es si hay inflamación dentro del pulmón a predominio eosinofílica. Estos pacientes tienen feno normal. Estos serían los que más responderían a la medicación Montelukast. Y por otro lado tenemos los persistentes, que tienen síntomas asociados a multitriggers o multigatillos, a infecciones, alérgenos, a polución, y síntomas interepisódicos. Estos pacientes que tienen síntomas interepisódicos son los más asmáticos y tienen feno elevado. La siguiente. ¿Cuándo consideramos tratar a un paciente a nivel preescolares con síntomas de broncoespasmos a repetición? Entre el 1 y 5 años, con más de 8 días por mes, con síntomas de asma, que da obstrucción al flujo aéreo, o más de 2 exacerbaciones, que tengan reversibilidad de la obstrucción y sin sospecha de otro diagnóstico, podríamos comenzar a tratar a estos pacientes. La siguiente. Pero la otra pregunta, y muy interesante, es ¿cómo sabemos si responden a los controladores? Porque hay que explicarle a los padres que uno le va a poner la medicación, uno tiene que tratar de usar la menor dosis que produzca la mejor mejoría, pero no va a evitar exactamente que no tenga absolutamente nada. Nos quedamos por bien servidos si tiene reducción de aproximadamente el 50% del número de exacerbaciones que requieren corticoides orales, si disminuye la duración y severidad de los episodios, si tiene menor cantidad de síntomas entre exacerbaciones y que tenga una rápida respuesta a beta-2 de acción corta cuando se encuentran sintomáticos. Con todo esto, asumimos que tiene una respuesta buena a controladores. La siguiente. Pero es importante, sobre todo cuanto más chicos son los pacientes, que una vez que es colocado el controlador y luego de 3 meses, si el paciente está estabilizado, se debería suspender la medicación y ver la respuesta, a ver si no hay una posible remisión espontánea. A diferencia de un paciente asmático, cuando uno pone el preventivo, generalmente no lo pone en menos de 6 meses, también depende de la época del año para sacarlo, por supuesto. Pero acá se plantea, sobre todo en los chicos más chicos, donde no estamos muy seguros si es un sibilante transitorio, si es un asmático, si no tiene otra patología, colocarlo. Mejoró, a los 3 meses se desafía. La siguiente. Antes de determinar que, y si por ejemplo es más grande y el paciente no está funcionando como nosotros esperamos, uno tendría que aumentar la dosis, pero antes de determinar que la respuesta no es la esperada y aumentar la dosis, nos tenemos que plantear esto en todos, los preescolares y los escolares, ¿no? Asegurarse primero que esté realizando el tratamiento bien. Asegurarse que lo esté realizando de forma correcta, o sea, que lo esté haciendo y que lo esté haciendo de forma correcta.
Y si no, también replantarse el diagnóstico, buscar otros posibles diagnósticos diferenciales. Aparte, tener en cuenta que la curva de dosis-respuesta tiene un plató, o sea que si yo pongo más dosis, no va a tener más respuesta. Ya cuando llego a 200, 250 microgramos de fluticasona, más dosis o más efectos colaterales, no más respuesta. La siguiente. ¿Cuáles son los corticoides más utilizados en pediatría? La budesonida y la fluticasona. ¿Por qué son los que más se usan? Porque tienen efecto de primer paso hepático. Lo poco que se absorbe, porque van directamente al pulmón, se metabolizan en el hígado. No así la beclometasona, que es un buen corticoide para adultos o embarazadas, pero no en pediatría, ya que se transforma en el hígado en dipropionato de beclometasona y sigue dando síntomas. Por eso hace 10 años atrás, primero que usábamos dosis más altas, pero estas medicaciones, como la beclometasona, seguían dando síntomas y uno empezó a ver un trastorno en la velocidad de crecimiento de los pacientes. También es importante saber que estos corticoides no actúan de inmediato, sino que tardan en cargarse 2 a 3 semanas desde que uno comienza. Y los efectos colaterales son dosis dependientes. Por eso uno, por ahí en un preescolar, en 5 o 6 años, no llega a más de 375 microgramos de fluticasona, y la fluticasona es el doble de potente que la budesonide, o sea que uno no llega a más de 600 microgramos de budesonide. Las dosis habituales son 200 a 400 microgramos de budesonide o 125 a 250 microgramos de fluticasona. La siguiente, por favor. Este es un estudio, que vale la pena verlo, que se llama estudio PIC, que fue un estudio multicéntrico, a doble ciego, placebo controlado, que abarcó a 285 niños entre 2 a 3 años con alto riesgo de desarrollar asma por medio del API modificado. Lo trataron por 2 años con fluticasona versus placebo, y luego de 1 año de observación sin medicación, se fijaron qué había pasado. El resultado primario fue días libres de episodios. La siguiente. Y vieron que había mejor respuesta a los corticoides inhalatorios por parte de los pacientes sensibilizados a aeroalérgenos, los varones, los caucásicos y los que tenían visitas previas a emergencias o hospitalizaciones. La siguiente. Vieron que no influenciaron los resultados primarios ni la edad, ni la duración del asma, ni eosinófilos en sangre periférica y niveles de IgE. Y es una cosa importante, que el tratamiento con corticoide inhalatorio por 2 años no modifica la historia natural de la enfermedad durante el año posterior a continuarlos. Ambos grupos iguales síntomas. ¿Qué quiere decir? Que mientras el paciente estaba tratado, vieron una diferencia muy importante. El paciente que estaba recibiendo medicación estaba con menos síntomas, tenía mejor calidad de vida, andaba mejor. Pero una vez que sacaron la medicación, ambos grupos se equipararon. La siguiente. ¿Cuáles son los predictores de respuesta al montelukast? El montelukast es un antagonista al leucotrieno C4, D4 y E4. Y vieron que respondían mejor a antileucotrienos los que tenían relación leucotrieno D4 urinario sobre feno elevado, o sea que el feno era bajo, los que tenían feno no aumentado, y los que tenían menor atopía, o sea, sibilancias asociadas a infecciones virales. Es lo que dijimos que eran los sibilantes virales episódicos. Eso funciona bastante bien con montelukast. La siguiente. Este es un trabajo que habla, es un metaanálisis sobre eficacia de los corticoides inhalatorios en infantes y preescolares con sibilantes recurrencias y asma. Tenían diagnóstico de sibilancia o asma de por lo menos 6 meses previos a ingresar al estudio. Fueron 2 cohortes, una de 1 a 23 meses y otra de 2 a 5 años de edad. De 89 trabajos, 29 reunieron los criterios de inclusión, 3.592 niños. ¿Cuál fue el resultado primario a medir? Incidencia de sibilancias o exacerbaciones de asma. Y vieron que había una significativa reducción de la incidencia de sibilancias y exacerbaciones de asma entre el grupo tratado con corticoides inhalatorios versus el placebo, o sea, 18 versus 32.1. La siguiente. También vieron resultados secundarios como menor uso de beta-2 de acción corta, mejoría en el puntaje clínico de síntomas y mejoría en el puntaje funcional de PEF y FEV1. La siguiente. No encontraron diferencias en cuanto a edad, estado atópico, método de liberación del corticoide inhalatorio, así sea por inhalocámara, que es inhalador de dosis medida, o versus nebulizador. Tampoco hubo diferencias con el tipo de corticoide inhalatorio, budesonide versus fluticasona, ni tampoco con la duración del estudio menos de 12 semanas versus más de 12 semanas. La siguiente. Y bueno, llegan a la conclusión que si bien los corticoides fueron eficaces para reducir las sibilancias o las exacerbaciones
de asma con respecto al placebo en todos los grupos, fueron más eficaces entre los niños que tenían diagnóstico de asma que en aquellos con diagnóstico de sibilancia, que eran los sibilantes virales episódicos, pero también fueron efectivos. La siguiente. Con respecto a los controladores, siempre se debe monitorear la respuesta de los mismos, como les comentaba. Acá, si de luego de 4 a 6 semanas de tratamiento, con una técnica adecuada y con una buena adherencia al mismo, no se observa una mejoría significativa, se debe detener el tratamiento y considerar un diagnóstico alternativo. Ojo, esto en los niños muy pequeños, porque si el paciente, por ahí un paciente de 4, 3, 5 años, ya uno lo que tendría que hacer, si realmente no está respondiendo, sería por ahí, ver que lo esté haciendo, descartar que lo esté haciendo bien, o sea, detectar si lo está haciendo bien y que no tenga otra patología. ¿Sí? Pero acuérdense que para subir la dosis de estos pacientes no había un plató, o sea, más dosis produce, digamos, más efectos colaterales, pero no más mejoría. Y por otro lado, si el tratamiento estaba siendo efectivo, como dijimos, acordarse de ir bajándolo o suspenderlo, o sea, a ver si realmente el paciente, después de 3 meses que anda bien, si realmente anda bien, porque hizo una remisión espontánea o porque realmente mejoró con la medicación. Pero ponele que tengamos pacientes de 4, 5, 6 años que no están yendo bien y que necesitan, digamos, de un aumento de dosis. La siguiente. Para eso disponemos de los beta-2 de acción prolongada, pero recién en mayores de 4 años. El tratamiento combinado para menores de 4 años es adosarle al corticoide el montelukast, porque no hay suficiente medicina basada en la evidencia en menores de 4 años. Para mayores, al colocar un beta de acción prolongada al corticoide, sería como duplicar la dosis sin duplicarla, o sea, tanto a nivel funcional como síntomas como laboratorio pulmonar. Y tenemos, los más conocidos son 2, el salmeterol, que es un beta agonista parcial, y el formoterol, que es un agonista beta 2 total. ¿Por qué duran mucho? Porque son muy lipofílicos y por lo tanto permanecen en el tejido por un tiempo prolongado. La siguiente. Acá tenemos un cuadro. Son más o menos parecidos, duran de 11 a 12 horas, se usa la mañana y la noche junto con el corticoide, pero el formoterol se parece más al salbutamol, actúa mucho más rápido que el salmeterol. En 3 a 5 minutos ya comienza a hacer efecto. La siguiente. Entonces, en pacientes que se encuentran sintomáticos con moderadas a altas dosis de corticoides inhalatorias, la adición de un beta-2 agonista de acción prolongada al corticoide va a reducir el porcentaje de exacerbaciones que requieren de corticoides sistémicos, mejora la función pulmonar, mejora los síntomas y reduce la utilización de beta-2 agonistas de corta duración. La siguiente. Pero tiene algunos efectos colaterales o adversos, como sobre todo el salmeterol, taquicardia, temblor, cefalea, palpitaciones, mareos e irritación orofaringea. De estos, el más común, que tampoco es muy común de ver, es cefalea. Y dentro de las contraindicaciones para beta-2 acción prolongada tenemos que tenga una taquicardia supraventricular, fibrilación atrial, extrasístoles, alguna hipersensibilidad a algún ingrediente de la preparación o que esté tomando IMAO o antidepresivos tricíclicos. La siguiente. Entonces, hay que intentar evitar el infratratamiento como el sobretratamiento. Y hay que tratar de utilizar la menor dosis que produzca la mejor mejoría. Y una vez que el paciente se logró estabilizarse, y dependiendo de la época del año, acordarse. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, ¿le impresiona que el paciente puede tener asma? Sí, me impresiona que nuestro paciente puede tener asma, ¿sí? Porque, digamos, tenía la madre con asma, el paciente tenía eczemas, había tenido una bronquiolitis por rinovirus, que es factor predisponente a asma, que había tenido broncoespasmos también en verano. Pero eso no quiere decir si le doy o no tratamiento. ¿Le indicaría un tratamiento preventivo? Sí, porque este año había tenido 3 episodios, estamos en mayo, en pleno invierno, y ya tiene 3 episodios. ¿Y qué tratamiento le daría a este paciente? Y posiblemente le dé o budesonide o fluticasona, a 200 microgramos cada 12, o fluticasona a 125 microgramos cada 12. La siguiente. Bueno, nada más. Escucho preguntas. Muchas gracias, doctor, por la presentación.
Ahora sí, abrimos el espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Peto, adelante. Che, Hernán, a ver, toda esta presentación tuya parte, digamos, desde las sibilancias, Sí. ¿no? Digamos que eso es lo primero que encontramos, ¿no? Las sibilancias, si son transitorias, si la tiene un chico. Ahora, ¿cómo se enseña a escuchar sibilancias? ¿Entendés? O sea, porque la mayoría de nosotros aprendemos a escuchar una sibilancia de un pediatra que nos forma, el reciente tercero, ponele, nos pasa el estetoscopio y nos dice, esto es una sibilancia. Ahora bien, eso que estamos escuchando, ¿es realmente una sibilancia o no? ¿Entendés? ¿Cómo se define eso? Sí, yo creo que la sibilancia es bastante clara y no hay duda, es un ruido, bueno, nosotros tenemos, digamos, audiciones que podemos escucharlas, las pueden escuchar, entran a YouTube, sibilancias las escuchan. No solo, uno habla de sibilancias, sí, que habla de la obstrucción y generalmente pueden ser expiratorias o inspiratorias y expiratorias, pero no solo la sibilancia indica obstrucción, también hay roncus, que es de los bronquios más gruesos, y también hay disminución de la entrada de aire. O sea, y si uno lo ve más groseramente, ya sin escuchar al paciente, un paciente está obstruido porque lo ve con tiraje y utilizando músculos accesorios para respirar. El problema está en chicos muy chicos que uno no sabe si la obstrucción está haciendo en la pequeña vía aérea o en la gran vía aérea, porque a veces uno lo ve obstruido y agitado, y por ahí no se escucha exactamente la sibilancia, pero sabemos que está obstruido y responde por ahí. Si responde a broncodilatadores, seguro que es de la gran vía aérea. Pero me parece que la sibilancia es bien característica, es un ruido audible en expiración, sobre todo cuando es importante y la obstrucción es importante, se escucha en inspiración y expiración, y cuando es muy importante la obstrucción, no se escucha, hay silencio. Uno le hace un broncodilatador, el paciente obvio que está hipoxémico, mal, y al hacerle un broncodilatador empieza a escucharle más sibilancias. No sé si te contesté, Peto. No, viste que a veces... Pero uno podría entrar, con finalidad de enseñanza, uno podría entrar a ruidos médicos y se escuchan perfectamente grabados cuáles son sibilancias, cuáles son rales gruesos, cuáles son roncus, cuáles son estertores crepitantes, cuáles son estertores subcrepitantes. Porque me parece que en los niños pequeños escuchás todo eso junto, ¿o no? Sí, hay veces que pasa que el paciente tiene ruido transmitido de vía aérea superior. También pasa a veces que el paciente parece que tiene sibilancias, pero tiene moco. Por eso yo le digo a mis becarios, cuando escuchamos a un paciente, que lo hagan toser, porque puede ser que se escuche ruido y no es que el bronquio está cerrado, sino que tiene moco y la luz se obstruye un poco, pero al toser mueve ese moco y cambia la auscultación. Entonces, un dato muy interesante es hacerlo toser y volverlo a escuchar, sobre todo cuando tiene secreciones. Otro dato importante, si el paciente camina, es hacerlo caminar, porque a veces tienen volúmenes corrientes muy bajos y uno no lo escucha tanto, pero lo hace subir una escalera y se escucha perfecto, si está obstruido o no. Pero creo que es como la otitis esto, o sea, para el médico de guardia es tan común de ver, que yo creo que están muy bien capacitados para darse cuenta cuando un paciente tiene sibilancias. No es algo tan raro, es súper común, es como el catarro, te diría, de ver, porque hay muchos chicos, porque ese grupo que yo decía, si bien la prevalencia de asma es del 10%, pero todos los sibilantes transitorios que hacen sibilancias tienen hiperactividad transitoria y se le va yendo con la edad, forman como un 25 a 30% de la población pediátrica. Gracias. De nada. Doctora, acá hay otra pregunta en el chat. ¿Cómo suele ser la adherencia de los padres a los corticoides inhalados como padres no amigos de las medicaciones? Y por otro lado, si es habitual la micosis bucal y cuáles son las recomendaciones de uso, cuidado y limpieza de los dispositivos. Bueno, el tema cuando uno habla de corticoides para el padre, tiene que tomarse el tiempo de explicarle qué tipo de corticoide es, que es inhalatorio, que 1 miligramo equivale a 1000 microgramos, o sea que son dosis muy, muy bajas, de hecho no actúan hasta que no pasa 2 o 3 semanas de que lo están recibiendo, van directamente al pulmón. Estamos usando corticoides que se inactivan por efecto de primer paso hepático, con lo cual realmente los efectos colaterales es dosis dependiente, son muy, muy escasos.
Generalmente el tema del mugueto, micosis, es rarísima. Yo creo que debo haber visto 1 o 2 y tuve mis dudas si realmente era por la medicación, sobre todo desde que el momento que usamos válvulas, usamos aerocámaras bivalvuladas, con lo cual, y le decimos a todos los pacientes cuando se hacen el PAF, que después se enjuaguen la boca y se lavan los dientes. Pero realmente es bajísimo el nivel de micosis orofaringea. Casi te diría que nulo. A veces puede producir algún eczema alrededor de los labios, sobre todo cuando dejan de usar la aerocámara. Cuando le sacamos la medicación, a veces les pasa eso. Pero es muy importante en la cita que concurra el padre y la madre, sobre todo porque uno puede explicarle muy bien a la madre, pero el padre cuando escucha la palabra corticoides suele tender a no hacerlo. Y de hecho, cuando uno ve la cantidad de salbutamoles que se venden y la cantidad de corticoides inhalatorias es totalmente alterada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gente utiliza muchos aliviadores y no utiliza tanto los corticoides inhalatorios. Con lo cual, digamos, por miedo, por desconocimiento, por pensar que realmente al colocarle a un chico de 3 años un corticoide inhalatorio no va a tener más tos. Una falsa creencia de que con eso no va a tener, o que por eso hay que explicarles que la idea no es que no tenga nada, sino que tenga lo menos posible, tenga una buena calidad de vida. De hecho, cuando uno se acuerda hace 20 o 30 años atrás, el paciente con asma solo iba sobre todo a pileta. Ahora el paciente con asma puede hacer el deporte que quiera. ¿Qué buscamos? Que el paciente tenga una vida activa. Hay otros pacientes que a veces me vienen y me dicen, ¿me das una nota para que el profesor de gimnasia no haga gimnasia? Le digo, no, tiene que hacer gimnasia. Y si realmente no puede ser es porque algo le está pasando. Buscamos que el paciente tenga una vida totalmente activa. Y siempre con la menor cantidad de dosis, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuándo Sí. consideras necesaria una interconsulta con neumonología? Mira, depende del lugar donde se está trabajando. Nosotros generalmente vemos todo tipo de asma bronquial, desde el asma, o sea, el asma podemos clasificarla en intermitente o persistente, y dentro de persistente leve, moderada y severa. El asma intermitente es el que tiene el diagnóstico de asma, pero por la cantidad de síntomas y crisis y eso, no requiere un tratamiento preventivo, se hace el tratamiento en el momento que lo tiene. Ya cuando es persistente leve, requiere de un tratamiento, que es el 80% de la patología que tenemos en pediatría, y generalmente eso sería manejado por el pediatra. ¿Cuándo tendría que llegar realmente al neumonólogo? Cuando realmente no funciona como esperaba con un tratamiento, digamos, de un asma persistente leve y se transforma en moderada o severa. Obvio, y ojo, que el asma severa en pediatría verdadera es menos del 5%. No es común. Lo más común que hay es entre que el paciente esté jugando entre asma intermitente o persistente leve. Por eso uno ve como pediatra por ahí, si ahí le sacan la medicación en el verano y se la vuelven a poner. No. Es que la mayoría de los pacientes se encuentran entre persistente leve e intermitente. Entonces, cuando están estabilizados, por más de 3 meses estabilizados, y la época del año ayuda, es el momento para desafiarlos. Pero no se los recolocamos automáticamente en marzo. Lo mismo que si le sacamos la medicación en diciembre y el paciente tiene una crisis en diciembre o en enero, no es indicación de recolocarlo. Porque, digamos, lo que si siguiera haciendo crisis, sí, pero con una crisis trata el episodio y sigue sin medicación. Perfecto. Y por último, ¿cuándo estará disponible el estudio funcional para esta edad? Preguntan. Mirá, está disponible, nosotros estamos tratando de conseguirlo. Si uno se fija, ya hace mucho tiempo que viene, generalmente en los laboratorios pulmonares. Pero lo que yo estoy viendo es que está habiendo en los últimos 2 años, está habiendo cada vez más avances, cada vez más mediciones de poblaciones pediátricas, cada vez más están colocando en los aparatos mayores, digamos, eficacia para saber cuántos son los valores de obstrucción o no, con lo cual realmente es espectacular porque nos permitiría medir al paciente realmente que haga 3 respiraciones a volumen corriente, es muy fácil. A los 2 o 3 años lo único que hay que agarrar son las mejillas y que entren 2 o 3 respiraciones. Pero bueno, tarde o temprano mi sensación es que va a empezar a medirse en todos lados, o sea que no va a ser algo específico de un laboratorio pulmonar.
pero nos va a ayudar mucho, sobre todo para diferenciar si la obstrucción es a nivel de la pequeña o de la gran vía aérea, si responde al tratamiento, y no solo en esta, yo ahora estoy hablando justo de preescolares, pero también en pacientes que no tienen trastorno neuromuscular, o que tienen un problema que no pueden hacer el esfuerzo, que no les sale la espirometría, o sea, tiene muchos usos, y cada vez con lo que está saliendo, cada vez tiene más importancia, así que posiblemente en breves estemos hablando de ese diagnóstico que no sea un diagnóstico clínico, sino sea un diagnóstico funcional. Perfecto. Y ahora sí, por último, ¿qué se hace con el salmeterol o el formoterol en una crisis aguda donde se medica con salbutamol? Bien, esa es una pregunta muy buena. Les voy a contar rápidamente una anécdota. Yo estaba en el comité de neumonología hace 7 u 8 años atrás, y hice un multiple choice, y se la di a todos los neumonólogos para que contestaran 2 o 3 casos clínicos así, para qué hacían. Todos estaban ahí preocupados, y lo gracioso era que cada uno hacía algo diferente. A partir de ahí me dediqué a buscar qué pasaba, y encontré un artículo que era un poco viejo, pero que hablaba, y lo más preocupante cuando uno lo tiene con salmeterol, el preocupante es o que traiga alguna arritmia o que no responda, porque ya venía siendo un beta 2 de acción prolongada. Lo que yo encontré es que responden exactamente igual y no tiene más riesgo. Pero, si el paciente lo tengo internado, una opción, obvio que como tenemos enfermería y todo, uno pasa a fluticasona. Si está con fluticasona salmeterol, pasa a fluticasona. Inclusive yo les había contado, cuando estaba con salmeterol, era como duplicar la dosis, o sea que por ahí, durante la internación, en el momento que está internado, que se está haciendo beta 2 cada 4 horas, uno podría, si estaba con 125 cada 12 fluticasona salmeterol, le podría dejar fluticasona a 250 cada 12. Esa sería una opción. Lo que yo hago es no sacarle la medicación, pero el paciente que lo tengo con tratamiento combinado es un asmático persistente moderado severo, con lo cual rápidamente no lo tengo con beta 2 cada 4 horas durante 5 días, sino que empiezo con beta 2 cada 4 horas y realmente no responde rápidamente, comienzo con corticoides. Pero, de vuelta, opciones serían pasarle a fluticasona a una dosis más alta o la misma dosis durante el periodo que se le está haciendo, o digamos, posiblemente pues poner corticoide más rápido, pero es muy discutido eso, y lo que yo encontré no lo hace todo el mundo. Si uno quisiera hacer la respuesta del libro, habría que pasarle a fluticasona. Con respecto a una cosita, a budesonide y formoterol, a partir de la adolescencia, se puede indicar que el paciente que está con budesonide y formoterol, el formoterol es diferente, actúa más rápido. Muchos pacientes que están con una dosis a la mañana y una dosis a la noche podrían llegar a aumentar la cantidad de dosis que están recibiendo. En vez de recibir a la mañana y a la noche, el formoterol tiene 4,5 microgramos. Se podría llegar hasta 72 microgramos día, que en realidad no vale la pena llegar a esa dosis, pasarían como 8 veces por día o 7 veces. Con lo cual, pero si el paciente comienza con un broncoespasmo leve, uno a esos pacientes, si le tiene confianza, es un paciente que realmente es cumplidor, podría decirle que en vez de hacer cada 12 horas el budesonide formoterol, lo haga cada 6 o cada 8 horas durante 3 o 4 días. Si realmente no funciona con eso, ya hay que pasarle directamente a corticoides, ¿no? Pero se está utilizando en adolescentes y en adultos utilizar budesonide y formoterol a demanda en un momento agudo. No una crisis severa que termina en guardia, pero en un broncoespasmo que piensa la casa. Doctor, de esto último se desprende si el esteroide inhalado tiene efecto en la crisis aguda. No, el esteroide inhalatorio no actúa en lo agudo, porque la dosis es tan baja que recién tarda más o menos 3 semanas en cargarse y llegar a la dosis que uno quiere de antiinflamación. Hubo trabajos hace 10 años atrás que usaban 2000 microgramos de fluticasona versus metilprednisona, y realmente el gasto que era y la cantidad no valía la pena contra el corticoide oral. Y otra cosa que quiero agregar rápidamente, que es lo mismo dar un corticoide por vía oral que por vía intramuscular en una crisis aguda. Tarda más o menos 4 horas en hacer efecto. Salvo que el paciente esté con una vía o que esté vomitando, lo ideal sería dárselo por boca. Bueno, perfecto. Muchas gracias, doctor. Ahora sí estamos en hora, así que vamos finalizando el Ateneo. Muchas gracias a todos por participar y gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes.